Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que vamos a conversar con Marvin Torres. Él es biólogo, docente de la Universidad Centroamericana UCA y participa además como consejero de la organización Jóvenes Ambientalistas. Le damos la bienvenida, Marvin Torres. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, muy buenas tardes. Marvin, empiezo preguntándote, ya que vamos a tocar este tema. La lista roja es un documento del cual hemos conocido ya una versión física y hay una versión digital. Esta versión digital prácticamente era la segunda edición de la lista roja, que entiendo primero fue versión digital, creo que hubo unos pocos tomos en versión física. Pero esto de lo que vamos a conversar hoy, ¿estamos hablando ya de una nueva edición o siempre es la segunda edición? No, es la segunda edición todavía, salió en el 2018. Hay que entender que para poder ver cambios en las poblaciones de animales, que es lo que básicamente la lista roja trata de poder enmarcar, se necesitan muchos años, pues por lo menos al menos 5 años. No sé cuándo miraremos una nueva edición de la lista roja, probablemente después del 2023 sería necesaria una actualización, pero no antes. Ok, de la primera edición de la lista roja a la segunda edición se sumaron varias especies, creo que ninguna salió de la lista, más bien aumentó esta lista, ¿sí es? Sí. La lista roja en realidad evalúa todas las especies posibles en el país, todas las especies que existan, que estén identificadas, que existen en Nicaragua. Lo que cambia es la categoría de amenaza en cada lista. Cuántas especies están más cerca del borde de la extinción y cuántas no. Eso es lo que varió y eso fue lo que aumentó en esta segunda lista. Ahí ya en esta segunda lista tenemos 42 especies que están en peligro crítico, que es la categoría de amenaza más alta. Esto significa que hay que hacer manejo y acciones inmediatas para que estas especies no entren a una línea peligrosa en la cual podría considerarse que se pueden llegar a extinguir en algún momento. Cuando hablamos de estas más de 40 especies, ¿de qué estamos hablando, por ejemplo? Hay de todo, hay aves, mamíferos, reptiles, anfibios, peces, hay de todos los tipos de animales. No hay no hay ninguna especie, ningún grupo que esté más. Si nos ponemos a representatividad, podemos decir que el grupo de anfibios era uno de los grupos que mostraba mayores especies, ¿verdad? Presenta un gran número de especies las cuales se encuentran más amenazadas. Y en el caso de mamíferos, hay algunas especies las cuales se encuentran en un peligro pareciera más inminente, aparentemente. Se necesitan mucho más datos para afirmar esto. Siempre me gusta mencionar los casos como el chancho labio-blanco, el danto, tapir, el jaguar. Estas son especies de quieren que realmente haya acciones de manejo prioritarias en los ecosistemas en los que viven, para que las poblaciones no declinen más. Ok, y en la amenaza, cuando hablamos de amenazas normalmente pensamos en la acción del hombre, ¿no? Ya sea por la degradación de los ecosistemas, quemas, despale, deshidratación, por decirlo de alguna manera, de las cuencas hidrográficas, pero ¿hay algún otro tipo de amenaza aparte de la del hombre? A priori, cuando uno ve, se hicieron como libros rojos de cada libro. El libro rojo se alimentó como de documentos internos que realizaba cada experto. Acuérdese que esta fue una iniciativa de más de 50 personas, coordinada a través de jóvenes ambientalistas. Las amenazas que se miraron ahí, pudiera decirle yo sin lugar a dudas que la mano del hombre es la más importante, si acaso no la única en muchas especies. La influencia del hombre viene no solamente de manera directa, sino también de manera indirecta. ¿A qué le llamamos de manera indirecta? Que tengamos las reservas, por decir algo, que es donde viven las especies, y que el manejo de la reserva o el cuidado de la reserva no sea 100% efectivo, lo cual permita que la reserva pierda área y al perder área o que entre gente a cazar a la reserva, y estas combinaciones hacen que las especies se extingan. Entonces, la acción directa ya son las personas que entran a cazar, las personas que entran a escalar, las personas que entran a hacer un cambio de uso de suelo, que cambia de ser de bosque a ganado o a agricultura.
Y están otra vez las acciones indirectas, en las cuales serían las personas que compran estos productos. La persona que compra la madera y no se fija si viene de una reserva natural o no le importa, porque más importante el dinero. La persona que compra las especies que se extraen de esta reserva, como la paz, los chanchemontes, la carne, etc. Entonces, tanto las acciones directas como indirectas hacia los ecosistemas donde habitan las especies tienen exactamente el mismo peso de amenaza para las especies. No es que una sea más importante que la otra, tienen mucho más peso. Y para algunos actores a nivel internacional, la persona que compra es la que tiene el mayor peso y mayor responsabilidad. Se lo voy a poner de manera fácil. Sí sabemos que el ejército patrulla para el tema de las playas con el tema de la extracción de huevos de tortuga. Y si encuentran a alguien extrayendo huevos de tortuga, se le somete a las autoridades normalmente. Pero nunca nadie ha echado preso al que los compra, ¿verdad? Y esa persona tiene tanta o más culpabilidad porque es la que está alimentando ese negocio. Y esa es como la acción directa e indirecta. Después tenemos la acción, lo que sería el marco nacional. ¿Qué pasa a nivel de marco nacional? Que no hay para todos los nicaragüenses una manera de ganarse el empleo de tal manera de que no haya necesidad de hacer estas actividades. Usted ve en las redes la queja constante de las personas que venden loras y chocollos en el kilómetro 60 y pico, en las playitas, yendo hacia Matagalpa. Y ahí tenemos un actor directo, que es el que vende, el casi vende, el actor indirecto o directo, que en este caso es el que compra, pero nunca nos ponemos a pensar del marco nacional, en el cual, ¿qué lleva a una persona a pensar de que para lo único que sirve es para pararse con un palito, con unos chocollos y con un garrobo en la otra mano? ¿Qué hace pensar a alguien que esa es la única cosa para la que sirve laboralmente? Entonces hay una falta de empleo. ¿Qué es lo que pasa ahí? Hay una falta de educación histórica. ¿Qué es lo que lleva a que esta acción se lleve a cabo? Aparte de la presión de personas que compran los animales, porque esa persona también tiene una responsabilidad, la cual no es menor, como les explicaba. Ok, evidentemente hay un problema sistémico, hay un problema de institucionalidad, digamos, un problema que tiene que ver con la pobreza, pero también hay un problema cultural, porque es decir, a veces puede que haya oportunidades de empleo, pero resulta más fácil hacer otra cosa, ¿no? Eso es una suposición a priori. El problema es que habría que realmente hablar con estas personas a ver qué piensan, ¿verdad? Habría que revisar qué lo lleva a ese punto. No vamos a negar que es más cómodo estar sentado con un palito que estar trabajando en un lugar, ¿verdad? Eso lo podemos pensar usted y yo. Pero sin embargo, habría que analizar a fondo las causas que llevan a esto, la ausencia de polos de desarrollo, ¿me entiende? No me gusta usar la palabra pobreza, porque no somos pobres. Lo que pasa es que no hay una educación productiva, ¿verdad? Yo me acuerdo hace años, cuando se hablaba del crecimiento, del aparente crecimiento económico de Nicaragua, pero había gente que decía, pero la productividad no está aumentando, lo cual hace que el país sea poco resiliente, decían. Ahora, ¿qué significa eso en la práctica? Tenemos un par de eventos sociales que hacen de que el país se vaya para abajo, la economía rápido, sin mucho problema. ¿Por qué? Porque realmente ahora entendemos que la falta de productividad disminuye la resiliencia. Esta resiliencia, que es social y económica, hace de que haya una masa de personas que buscan oportunidades más fáciles y corto plazo. Porque también esta persona que se pone con garrobo, con un chocollo, él va a llevar comida ese día a su casa porque es más fácil que le compren hoy ese garrobo, hoy ese chocollo, y hoy puede poner comida en la casa también. Por eso digo que es un problema extremadamente complejo. Ha habido investigadores que a nivel internacional han estudiado de por qué se dan estos fenómenos. Y una de las cosas que ellos hacen, que descubrieron después de muchos años de estudio, es que el tráfico de especies es más susceptible en dos tipos de países, donde la gobernanza y la gobernabilidad no es clara y es muy subjetiva y tendiente a la impunidad, y a donde hay países con sistemas postcolonialistas recientes. Lo de sistemas postcolonialistas recientes es más fácil observarlo en lo que África hace, esas zonas de allá, ¿verdad? Y los sistemas tendientes a la impunidad y relativamente legales se dan en países como Nicaragua, donde ya sabemos que la ley se badea con mucha facilidad a favor de un grupo. Y eso hace que haya más fácil que la gente no tenga problema
meterse a una actividad que per se saben que es ilegal, porque todos ellos saben que es ilegal, todos ellos saben que lo que hacen es ilegal. Ahí viene la segunda parte, cómo está la parte social de la persona, la parte de adentro. Cómo está un ser humano que sabe que va a hacer algo que es ilegal, pero igual lo hace. ¿Qué lo lleva a pensar de que él tiene que hacer eso? Hay que aumentar un poco, ¿qué hay que aumentar ahí en esa persona para que esa persona llegue a la conclusión de que tiene que hacer algo que no es ilegal? Porque todos ellos, absolutamente todos, saben que lo que hacen es incorrecto. No hay ninguno. Entonces, me explico, es un problema bastante complejo que requiere antes que nada una intervención directa de un organismo regulador, y un organismo regulador que no se vea sesgado e impune, ¿verdad? Porque ellos, cuando la gente les habla, hay muchos videos en Facebook, hay uno muy reciente de unos compañeros de una revista naturalista, donde los muchachos dicen en el video claramente, nosotros aquí tenemos apoyo para estar aquí, no nos quitan por eso. Entonces, me explico. Por eso es un problema complejo. A la larga, ¿qué lleva eso? Que la regulación del comercio de especies, que es la segunda causa más importante, la extinción de las especies de Nicaragua, se vuelve un reto. Sí, tengo una duda. ¿Saben realmente las personas que están comercializando con especies que lo que están haciendo es ilegal? ¿Saben realmente? Porque es decir, el hecho de, claro, toda esta explicación que usted me da, yo la entiendo perfectamente bien, así como de repente hace 20 años el tema de los huevos de Paslama, se habló de la ilegalidad de extraer huevos de Paslama y comercializarlos, sin embargo se siguió comercializando y se siguió consumiendo. Yo dejé de consumir por un asunto ambientalista, por un asunto de conciencia ambientalista. Sin embargo, yo veo que mucha gente sigue comprando, pues, es decir, sigue fomentando la comercialización, la extracción ilegal y la comercialización de los huevos de Paslama, por ejemplo, pues. Mire, hay un señor que se llama Claudio Naranjo que ya se murió, y él decía, él fue un chileno que era biólogo, psiquiatra y varias cosas, y él decía algo que era muy cierto. El problema de los estados es que son estados paternalistas, y las soluciones son soluciones al estilo paternalista, decía él. ¿Qué significa esto? Lo que le llamaba el padre que castiga, le llamaba él. ¿Qué hace el Estado? Castiga, ¿no? ¿Hemos visto que los castigos solucionan el problema? No, estamos claros. Todo el mundo sabe que se le va a castigar, se le va a meter preso. La respuesta siempre es ¿y qué? Porque te sigue ocurriendo, ¿no? Él hablaba más de la prevención. ¿Cómo evitar que la persona se ponga ahí? Porque el castigo no ha sido disuasivo en ningún país del planeta Tierra. Decir que te voy a castigar, que te voy a echar preso, que esto y que aquello, nunca ha sido una solución real. Aminora probablemente, no vamos a negarlo, pero el castigo, es decir, no está presentando una solución. La solución es evitar que ocurra realmente, que la persona esté consciente y que diga, es una actividad legal y no la voy a realizar. Ese es como el meollo del asunto a todo esto, ¿verdad? Cómo lograr que esa parte esté fuerte, esa parte en la cual la persona entienda que la parte del castigo no es únicamente, no tenés que llegar al castigo. A ver, vos no necesitas que un policía de tránsito se ponga a 25 metros del semáforo para ver que se tire el rojo. Eso no debería ocurrir. Vos sabés que no tenés que tirarte el semáforo en rojo. Tu obligación ciudadana no hacerlo. ¿Qué pasa cuando alguien se tira el semáforo en rojo? A mí me ha pasado. Yo voy a mi preferencia, se tira el rojo. Y le digo, oh, cuidado, uno le grita. Y entonces él te responde la vulgaridad más baja que le sale de la boca, a pesar de que él es el que está haciendo el delito. Entonces, ahí es donde entras a un campo que no es necesariamente el de los números o las cosas que hacen los biólogos y los ecólogos, y es el campo netamente moral. Hacer lo correcto porque es lo correcto y no hacer lo incorrecto. Que no haya terreno fértil para lo incorrecto. Y ese es un campo que va más allá de las ciencias naturales. Ok, bueno, vamos a hacer una primera pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con Marvin Torres, biólogo, docente universitario, asesor de jóvenes ambientalistas. Regresamos en breve.
Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con Marvin Torres, biólogo, a propósito de la lista roja, un documento que recoge las especies que están en peligro en Nicaragua. Ya lo decíamos en la primera parte del programa, especies que han sido clasificadas de acuerdo a el riesgo que tienen para poder, o el riesgo que existe a su existencia misma, es decir, las que están cada vez más en peligro de extinción. Antes de preguntar para qué ha servido la lista roja, pregunto, ¿no? ¿Hay especies que han desaparecido en Nicaragua? ¿Tenemos especies desaparecidas en Nicaragua, extintas en Nicaragua ya? Mire, esa es una buena pregunta. En el caso de reptiles anfibios hay varias especies de las cuales no hay constancia, algunas culebras, no le puedo dar específicamente los nombres, ¿verdad? Que no hay constancia desde hace muchos años. Muchas de las especies que yo le pudiera decir que están desaparecidas del país, o subespecies, son especies que no son algo como conocido como una lora, como un chocollo o como una terciopelo, por decirlo así, que son animales que uno reconoce fácilmente, sino que son cosas que son bastante raras en sí y las cuales se tiene poca constancia de que todavía sigan en los ecosistemas. Entonces sí hay. ¿Cuántas? Ese número no está bien cuantificado. Honestamente, lo que se tienen son ciertas referencias, pero podrán ser algunas 10, más o menos, asumiría yo. ¿Y cuántas? Dijimos que tenemos poco más de 40 que sí están en peligro de extinción en este momento. Sí, en peligro crítico, sí. Ok. ¿Para qué ha servido la lista roja? Por el momento hemos trabajado mucho lo que es la parte de concientización ciudadana. La concientización ciudadana ha sido un pilar para nosotros muy importante porque lo que hablamos en los últimos 10 minutos, antes del corte, esa parte en la cual no convencer, sino enseñarle a la gente de que son pequeños, de que son niños, de lo que están haciendo es incorrecto, pero ¿cómo lo explicas? Tienes que enseñarle la evidencia. Entonces ha servido mucho para eso. Las listas rojas no son documentos restrictivos, hay que aclarar eso. Son documentos que dan como un norte, que dan como una especie de línea de trabajo. Por ejemplo, si viene un proyecto y está la lista roja, por ejemplo, y las especies que están en peligro crítico están en el área de incidencia del proyecto, se esperaría que los profesionales que están asesorando la parte ambiental de estos proyectos y estas cosas incidan en los tomadores de decisiones de estas cosas y le digan, mira, ahí está eso, lo mejor se debe evitar hacer, o hay que hacer una modificación al proyecto para evitar que se extinga. Volvemos a la parte moral en ese caso. Eso ya va a quedar como un agua gris, ¿verdad? Porque va a quedar lo que es el reconocimiento del privado de que si lo quiere hacer o no. ¿Cuál ha sido la ventaja en los últimos años? Que se ve que muchos privados están más conscientes y ha venido avanzando esto desde los últimos 20 años y están como más tendientes a ponerle más mente a la parte ambiental, tanto por restricciones internacionales que también existen, como por el mutuo deseo de ellos de hacerlo. Entonces, es una guía importante, le da un marco. Todo en la vida funciona en base a marcos, ¿verdad? Y esos marcos tienen que ser blanco y negro, tienen que ser igualitarios y justos. Por eso tenemos constitución política, por eso tenemos un montón de cosas que el ser humano las crea para que haya un marco y las cosas caminen en base a ese marco. En este caso, la lista roja se comporta como un marco. Ok, pero realmente se está accediendo a la lista roja como una referencia para saber en dónde me voy a meter, qué es la situación que voy a encontrar donde me voy a meter a realizar X proyecto. Tendría que ver cada estudio de impacto ambiental que se hace en este país para ver si la están tomando en cuenta para saber eso realmente. O tendría que ver, yo le puedo decir de que sí se está usando en algunas cosas, que yo me doy cuenta, que yo he sabido. Entonces sí se está utilizando. Ok, ese digamos es para la parte de la ejecución privada, pero eso tiene que ver también con la parte de la permisibilidad institucional de parte del gobierno, de parte de los entes reguladores, que es donde finalmente deberían de encontrar como una
valga la redundancia, una regulación para la ejecución de los proyectos, o se debería encontrar una regulación para la ejecución de los proyectos. ¿Funciona desde el punto de vista de las instituciones? No sé, lo ignoro. Usted sabe que ahí hay muy poca información hacia afuera, todo es a través de las redes de ellos, entonces yo no podría asegurarle ni negarle que se esté usando, honestamente, porque no hay información, usted bien sabe. Porque yo recuerdo que la primera edición de la lista roja fue bien recibida por el Marena, es decir, el Marena dijo, sí, recibimos este documento y lo hacemos propio. Pues no sé si continuará esa misma línea de trabajo. Pues. La segunda lista también, o sea, la lista roja para que funcione tienen que contar con un consenso, ¿verdad? Con la parte también de la administración pública, se dice en este caso. Y en la segunda lista ellos participaron. Lo que pasa es que después vinieron los eventos del 2018 que coincidieron con la publicación de esta lista, y obviamente ya sabemos que el ostracismo y el acceso a la información de lo que es la cosa pública, que es de todos, no es de ellos, no es privado, porque eso no es privado, todos pagamos impuestos en este país, se volvió algo privado en ese momento y de un grupo pequeñito de la población nicaragüense. Entonces no puedo decirle qué pasó. Ellos en su momento sí hicieron lo correcto, pero después de los eventos de abril no puedo asegurarle cómo han tomado esto, si lo han tomado en cuenta, si no lo han tomado en cuenta, si lo han usado, si no lo han usado. Para eso pues habría que escudriñar muchas cosas, ¿verdad? Y yo pues no es mi trabajo, ¿no? Sí, ver eso. Ok, pero me voy con el caso de la experiencias que usted ha conocido, ¿no? Desde el sector privado. Supongo que estos han hecho estudios de impacto ambiental y han solicitado autorización a las instituciones si acaso son proyectos que tengan que ver con asuntos en los cuales se va a hacer explotación del bien del Estado como tal, pues es decir, del suelo, del aire, en fin, no sé si se ha aplicado en estas recomendaciones para estos proyectos de parte de las instituciones del Estado en cuanto, o que estén relacionadas con la lista roja, en base a la experiencia que usted conoce. Mire, como lo vuelvo a repetir, yo no tengo constancia, número uno. Y número dos, sí le puedo decir de que hay unas cosas, en esos tipos de cosas, en esos tipos de estudios hay una columna que siempre se pone una especie de lista roja. Las listas rojas nacionales y las internacionales se usan al mismo tiempo. Entonces, sí sé de profesionales que no han estado usando, así que no creo que no se use. La pregunta del millón es si está claro que cuando dicen lista roja se refieren específicamente a la lista nacional, ¿verdad? En ese caso. Pero sí, lo que pasa es que, como le digo, ha habido mucha aceptación a nivel general, ¿verdad? Y la gente entiende que es un documento que explica mejor nuestra realidad nacional y para algunos profesionales es más cómoda en ese sentido, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si existe la parroja, si yo voy a usar un criterio restrictivo para que haya un manejo más eficiente de un ecosistema, de un área, y yo voy a usar la lista roja, pero utilizo la lista roja internacional. En la lista roja internacional, la parroja no está en peligro de extinción. Pero a nivel nacional en Nicaragua, debido a la sobreexplotación para el comercio que hubo de esta especie y la pérdida de bosque, sí está en peligro crítico. Entonces ahí te das cuenta que si vos encontrás un área donde hay la parroja en Nicaragua, los profesionales están claros que esa área es necesario protegerla o necesario manejarla, porque ese es un bien nacional, ¿verdad? El cual se podría extinguir del país, aunque esté desde México hasta la Argentina casi, que se pudiera extinguir del país si no se hace un manejo. Y ahí es donde los profesionales están actuando, algunos, puedo decir los que poco conozco, no es que los conozco a todos, actúan de manera correcta y tratan de manejar las dos listas al mismo tiempo, para mostrar la importancia. Ok. Sigo con la pregunta, ¿para qué ha servido la lista roja? Ya vimos la parte, digamos, de información para tomar decisiones. ¿Ha servido, digamos, para poder generar algún tipo de proyecto desde la sociedad civil? Porque, es decir, ya dijimos que desde el Estado está difícil saberlo, pero desde la sociedad civil, de cara a campañas educativas, campañas informativas, algún tipo de proceso en este sentido. Bueno, están las campañas que he habido de jóvenes ambientalistas. De aquí se ha promocionado la lista roja y
Más allá de eso, yo creo de que sí ha habido un par de grupos que han usado la lista roja y la han mencionado cuando han hecho algunas cosas. Ustedes saben que desde que salió la lista roja en 2018 ha sido un periodo de baja actividad, ¿verdad? Es entendible. La pregunta del millón es, ¿qué hubiera pasado si no hubiera pasado los eventos? Entonces, son preguntas que ya no nos podemos hacer, ¿verdad? Porque ya lo que pasó, pasó. Pero sí ha habido, ha habido una promoción, ¿verdad?, en los eventos que realizan jóvenes ambientalistas. Y, por ejemplo, la Feria Nacional de la Tierra, que fue uno de los eventos en los cuales ustedes saben que llegan de todos, llegan empresas privadas, entes. Ahí se invita a todo el mundo por igual y ahí se trabajó más el tema de promoción ambiental, más los trabajos que se han realizado con algunas escuelas, ¿verdad?, con las cuales se ha tratado, porque acuérdense que esa parte, aunque es a largo plazo y no produce resultados del día de hoy, la parte de la concientización ambiental ciudadana es la más importante, ¿verdad?, que es trabajar en las generaciones más recientes muchos temas que ya sabemos que no van a tener efecto hoy, los vamos a ver en 15 años probablemente, pero hay que empezar algún día, como siempre, ¿verdad? Yo tengo 40 años, yo lo miro en mi generación y miro las generaciones más jóvenes en sus 20 y yo miro mucho más compromiso ambiental en las generaciones jóvenes. Y hablo en general, alguien diría, ay, pero no puedes generalizar. No, hay que generalizar un poco a veces. Yo no puedo asegurar que todas las personas entre 35 y 45 años no botan basura en la calle. No puedo asegurar que todas las personas entre 35 y 45 años no hacen un montón de cosas ambientales, que las generaciones más jóvenes sí, para ellos son mucho más estrictos. Yo lo miro en el tema de la basura, que es uno de los más importantes. Los jóvenes es bien difícil ver a un joven tirando basura por la calle. No estoy diciendo que no pasa, sí pasa, pero no es como antes, ¿verdad? Que usted sabe que eso era un problema más generalizado. Sí, no es el factor común, digamos, de ese grupo de edades, ¿no? Ok, desde la academia, ¿qué se está haciendo, qué se ha hecho desde la academia a partir de esta alerta que significa la lista roja? Bueno, por lo menos desde la universidad donde nosotros trabajamos, nosotros usamos la lista roja en las partes las que son la educación, ¿no? Ahí la estamos utilizando mucho y más allá de eso yo no le pudiera dar más información porque en academia, por ejemplo, este es un documento que nace de la academia, ¿no? Aquí participaron personas de la UCA, participaron personas de la UNAM, entonces, y de la agraria, si no recuerdo, entonces de las ambas UNAM. Entonces, de la academia nace el documento, ¿verdad?, con profesionales que trabajaron ahí. Sin embargo, o profesionales que venían de las carreras o que apoyan las carreras ambientales. Sin embargo, el decirle que hay algún proyecto o algo que haya salido directamente de ahí, no, eso no hay, ¿verdad? Obviamente no lo puedo hablar por lo menos de mi experiencia, no. Uh-huh. Pero ¿En sí la UCA? académica se está utilizando para ¿En la UCA? para la parte científica. Sí, ¿en la UCA? Sí, en la UCA, sí. Pero es decir, no sé, algún tipo de proyecto que los estudiantes estén impulsando desde la UCA como parte de el efecto de conocer esta información de la lista roja. No conozco ninguna experiencia, honestamente. Ok, hacemos pausa nuevamente en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con Marvin Torres, biólogo, a propósito de la lista roja. Estamos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con Marvin Torres, él es biólogo, docente de la Universidad Centroamericana UCA y consejero de la organización Jóvenes Ambientalistas. Estamos conversando a propósito de la publicación La Lista Roja, que recoge un informe o una serie de informes sobre el estado de las especies en Nicaragua. Especies prácticamente animales, ¿no? Es decir, de reino animal estamos hablando, no hablamos de reino vegetal en esta lista roja, ¿sí es, Marvin? Vertebrado. Ok. Jóvenes Ambientalistas ha sido uno de los principales promotores del conocimiento de la lista roja. En estas condiciones actuales, que son condiciones finitas de alguna manera, causadas por la pandemia, ¿qué se ha estado haciendo para poder promover la lista roja? El conocimiento, pues, sobre la lista roja.
Mire, ha habido un par de actividades que hemos participado, ¿verdad? Algunos seminarios, algunas cosas que se han hecho. Y ahí se hace mucha mención de la importancia de las especies que están en lista roja a manera general, porque usted sabe que una de las sospechas, y es una sospecha todo, eso no está comprobado 100%, es de que el virus, el SARS-2, COVID-19, pudo emerger y cruzar de los animales hacia el ser humano, probablemente por el tráfico de especies y estas especies que están amenazadas. Entonces eso nos ayudó, y eso sí lo trabajamos, por ejemplo, también en la Universidad Centroamericana, cuando dimos un webinar acerca de lo que era el coronavirus, en el cual explicamos cómo las listas rojas han ayudado a identificar qué especies están en peligro y cómo estas especies en peligro a veces ayudan a la zoonosis, porque la forma que el SARS aparece es una forma bien compleja, ¿verdad? Tiene un reservorio que fueron los murciélagos probablemente, algo tuvo contacto con esos murciélagos, que no se sabe qué es ese algo, honestamente. Se sospecha de pangolín, se sospecha de animales silvestres, se sospecha de las mismas personas. Y eso después da un giro, sufre mutaciones y logra pasarse a un ser humano una versión de esa mutación, de ese virus, la cual podía pasarse de humano a humano después. Y eso ayudó a que tuviéramos, prefiero decirlo así, una pandemia el día de hoy, ¿verdad? Entonces, con la lista roja, al tener nosotros una lista roja, podemos explicar mejor a la gente la importancia de la protección de las especies, no solo por una cuestión ética y moral, ¿verdad? Porque lo es, en primer lugar, y de cuidar el ecosistema, sino por la salud humana. Sí, bueno, aparte de la experiencia, digamos, de SARS-CoV-2, está la experiencia de H1N1, ¿no? Que era una llamada gripe aviar, o una variedad una variedad de la gripe aviar como tal, ¿no? Que pasó de aves a humanos, ¿no? Es decir, la transmisión de virus de animales a seres humanos ha ocurrido y muy probablemente continuará ocurriendo. Por eso es que esta sospecha sobre el SARS-CoV-2 y su procedencia animal tiene bastante fuerza, entiendo yo. Ha funcionado, para entenderlo de alguna manera, la importancia de la protección de las especies. Sin embargo, cuando hablamos del SARS-CoV-2 hablamos de un asunto cultural, ¿no? Es decir, si nos referimos al manejo de estas especies, son especies que culturalmente en China, por lo menos, se han comido siempre, pues no es que empezaron a traficar con estas para hacer una comida exótica, es decir, ha sido como comida de la calle, pues de toda la vida, como una fritanga de toda la vida en varias ciudades chinas. Así es. Siempre hay que tener mucha crítica cuando hablamos de la palabra cultural. Hay cosas que llamamos culturales que son recientemente adquiridas, ¿verdad? Usamos muchas veces la palabra cultural como sinónimo de ancestral también. Y hay muchas cosas que han venido apareciendo a través de los tiempos en lo que es la fusión de la culturización, ¿verdad? Ningún hábito cultural puede desarraigarse. Todos se pueden desarraigar en algún punto si es necesario. Lo que pasa es que se requiere que la sociedad tome las decisiones de manera dinámica como sociedad. La sociedad se construye a sí misma, ¿verdad? Entonces ahí es donde la sociedad, por ejemplo, hubo una campaña en China con el tema del aleteo de tiburones, porque es una tradición cortarle servir sopa de aleta de tiburón en las bodas, por ejemplo. Y los chinos tomaron una decisión un día de hacer una campaña férrea, de decir eso no lo podemos llamar cultura siempre porque no es necesario. Entonces, el tema de la dinámica cultural es bien complejo, ¿verdad? Y requiere que la gente tenga una apertura mental de decir, yo puedo cambiar, no importa la edad que sea, yo puedo hacerlo. Había un señor que se llamaba Domingo Tremilio, que yo siempre lo recuerdo, él me decía, amigo, uno puede aprender a cualquier edad todo. No existe tal cosa como que yo ya sé esto o ya no puedo cambiar. Todo puede hacer uno, no importa la edad que tenga, me decía él, con 85 años me dio este consejo, me acuerdo. Entonces, esa parte cultural lo que requiere es un poquito más de una dirección, de un marco en el cual de manera, por decirlo así, nacional se tome una decisión, como pasó ese ejemplo
con el tema de la aleta de tiburón en China, donde se comenzó a tener una campaña bien fuerte en contra del aleteo de tiburón. Participaron personas como Jackie Chan en esa campaña, donde ellos decían, es cultural, pero lo cultural las construimos nosotros también. Y las culturas son dinámicas, además hay que recordarlo bien. Usted puede ver, por ejemplo, muchas comidas tradicionales nicaragüenses y la mitad de los componentes los trajeron los españoles, no son autóctonos de América, siquiera. Entonces ahí es donde te das cuenta cómo el constructo cultural puede sufrir modificaciones de acuerdo a las necesidades del momento. Y ahorita la necesidad del momento es preservar la especie humana. Y para preservar la especie humana hay que proteger las especies silvestres, y para proteger las especies silvestres hay que proteger los ecosistemas. Entonces allí es donde pudiéramos decir que no hay nada que no se pueda cambiar en ese sentido. Ok, esto me lleva a la pregunta acerca de la relación entre la protección de la biodiversidad y la aparición de nuevos virus. Es decir, últimamente, y cuando digo últimamente me refiero a los últimos 20, 30 años, la humanidad ha descubierto nuevos virus. Tenemos, bueno, hoy tenemos el SARS-CoV-2, pero el SARS-CoV-2 viene del SARS de hace 10 años, del 8 años, del 2012, con el síndrome respiratorio agudo. En medio tuvimos el H1N1, y hemos tenido otros virus que han venido apareciendo, virus que antes no conocía la humanidad y que han venido apareciendo. Hay quien me dice, lo que pasa es que estos han existido todo el tiempo. Posiblemente calentamiento global haya ayudado a que mutaran de alguna manera, pero bueno, ¿hay alguna relación entre la reducción de la biodiversidad y la aparición de nuevos virus? Claro que la hay. El término correcto es emergencia. Se dice el virus emerge, ¿verdad? Ese es el término que utilizan normalmente. La emergencia de nuevos virus no se da. El principal factor es la interacción entre especies o las interacciones dentro de la misma especie. Cuando un virus está teniendo muchas interacciones y contactos, tiene más probabilidades de crear mutaciones, y esta mutación tiene mayores probabilidades de ser más factible para cruzar de una especie a otra, ¿verdad? Así emergió, por ejemplo, el SARS de ahorita no tiene relación con el primer SARS realmente. Tiene relación con un virus que se llama RAGT13, entonces, que es el que tienen los murciélagos. El primer SARS fue un virus que también vino de ahí, pero que por su propia línea emergió hacia los seres humanos. El primer SARS fue en el 2003. Después tuvimos el MERS, que es otro síndrome agudo respiratorio, y tuvo la gripe aviar, la gripe porcina, que tuvimos como el 2013, creo que fue. Entonces, todos estos han emergido porque cuando achica uno los ecosistemas, hay más probabilidad de interacción de las personas con los animales silvestres. Y debido a que el tráfico ilegal de especies se realiza de manera, como es ilegal, se realiza en condiciones no correctas, a veces en un mismo canasto, y usted lo puede ver cuando el ejército ha decomisado aquí loras, garrobos y cosas, cuando los ha decomisado. Hubo un decomiso ahorita en Chinandega hace unos meses. Ellos meten todo dentro del canasto, dentro del balde, meten todos los animales apiñados. Esto crea lo que son las interacciones y los choques entre especies diferentes, lo cual hace que haya mayores probabilidades de que haya una emergencia de un virus. Ahora, los seres humanos estamos recibiendo virus todo el tiempo de los animales, no es que no recibimos nunca virus. Lo que pasa es que la letalidad, la mortalidad y la probabilidad de que yo reciba ese virus y yo se lo pueda propagar a otra persona, ahí es donde está el peligro. Desde el 2003, del último SARS a este SARS, yo estoy bien seguro que han habido miles de personas que han recibido virus de animales, pero como ese virus, esa mutación de ese virus, no tenía la capacidad de pasar de una persona a otra, hasta ahí llegó, infectó a una persona y punto final, no pasó de ahí. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa con las enfermedades epidémicas y pandémicas? Pasa de que el virus tiene la capacidad de pasarse de persona a persona, y ahí es donde arranca el peligro. Por eso es que los científicos buscan al famoso paciente cero siempre. Ahorita anda una búsqueda del paciente cero impresionante, porque están tratando de saber quién fue la primera persona para lograr encontrar cómo salió esta pandemia para evitar que vuelva a ocurrir realmente. Sí, efectivamente. Pero entonces sí, hay una relación entre justamente la alerta que hace la lista roja en el caso de Nicaragua con las afectaciones a la biodiversidad y posibles afectaciones a los seres humanos en la transferencia de virus. Así es.
Las listas rojas ayudan a que le den un soporte legal cuando los estados se apropian de ella para establecer regímenes regulatorios más sólidos, más efectivos, se dice en este caso, para que las personas dejen de comercializar, dejen de consumir y alguien deje de extraer, obviamente. Esto tiene que ir de la mano sí con una generación de empleo. Hay que estar clarísimos de eso. Cuando usted no genera empleos sanos, empleos bien pagados, ¿verdad? No por debajo de la canasta básica. Todos estos problemas sociales continúan, no hay manera de evitarlo. Yo puedo tener las 300.000 buenas intenciones, yo pudiera hacerle a usted modelos matemáticos, mapas y todo lo que usted quiera, y de nada servirían si las personas tienen necesidad de encontrar dinero. Sí, que al final de cuentas es el kit del asunto aquí en el tráfico de especies, es decir, lograr encontrar dinero y lograr encontrar dinero además rápidamente, porque esto es relativamente rápido. Y es un problema más serio porque el tráfico de especies silvestres se encontró que está relacionado al tráfico de droga, al tráfico de armas, al tráfico de órganos, al tráfico de niños y al tráfico de mujeres. Cuando hay rutas de tráfico de estas cosas, hay rutas de animales incluidas también. Entonces, no solamente es eliminar ese tráfico, es eliminar todas las rutas de tráfico, porque son rutas de tráfico en general. De la misma manera que se... Ahora, ¿quiénes tienen culpa en las rutas de tráfico? Todos. Si usted ve la ruta de tráfico del pangolín que sale de Asia, uno de los nodos de distribución que encontraron para pangolín está en Europa, en el centro de Europa, los países con buen nivel económico. Entonces, te das cuenta cómo el problema se vuelve gordo en ese momento, ¿verdad? Yo siempre le digo a la gente, el tráfico de droga, ustedes creen que todos los traficantes son como los de las series narcos, que las detesto, por cierto, porque venden la idea de que uno puede hacerse rico de manera fácil y ilegal. Los mayores narcotraficantes nadie los conoce y son CEOs de compañías muy exitosas y reputadas a nivel mundial que tienen oficinas en Europa, Estados Unidos y Asia. Son temas más complejos. Y ahí es donde entra la parte que yo le insistía desde el inicio de la parte moral. La gente tiene que saber que está haciendo lo correcto. Y que si no está haciendo lo correcto no lo debe hacer. Pero el mundo no es justo, ni correcto, ni igualitario, olvidémonos. El mundo está en un entramaje en el cual dificulta que países pequeños como Nicaragua logren defenderse de manera efectiva de todas estas rutas, ¿verdad? Pero es eliminar las rutas de tráfico, no solo las rutas de animales silvestres, porque las de animales silvestres solo se unen a esas otras rutas que ya existen. Claro, las utilizan al final de cuentas. Así es, porque el que ya está moviendo cosas de manera por fuera de la ley, pues más fácil, a ver, no quiere llevar unas loras ahí, venga, también las llevo, y meto 2 canastos más encima de su fardo de droga y ya está, y se acabó el problema para él. Ahora, en países como, y eso lo hemos visto en documentales, en películas y demás, países como Brasil, por ejemplo, tienen serios problemas con el tráfico de especies. ¿Llegamos nosotros a esos niveles en Nicaragua? Lo que pasa es que la cuenca amazónica tiene una diversidad más grande que Nicaragua. Obviamente no nos vamos a comparar con Brasil ni por tamaño ni por diversidad de especies. Pero Nicaragua es un punto estratégico en América y esa es la diferencia. Es la ubicación geográfica la de nosotros la que cambia la historia. Es decir, más como un punto de paso que como un punto de partida. Sí, aunque aquí se sacan especies, se sacan muchos citácidos para el tráfico, mucha carne, muchos animales, monos, etcétera, se sacan de aquí también. No es que no se saquen, pero nosotros estamos como en mitad, ¿no? Eso de estar en medio de América, ¿verdad? Realmente en medio de América completamente hace que seamos atractivos para muchas cosas de ruta, ¿verdad? Y usted, ya eso ya lo conocemos perfectamente, ¿verdad? Ok. Bueno, hacemos pausa nuevamente, una última pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con Marvin Torres. Seguimos en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con Marvin Torres, biólogo, docente de la Universidad Centroamericana UCA y consejero de jóvenes ambientalistas. Bueno, decíamos al inicio del programa que la edición o una nueva edición de la lista roja toma varios años porque se trata de un estudio que se va realizando que no necesariamente mide mes por mes, semestre por semestre, sino que va revisando cada periodo de tiempo más o menos o lo suficientemente largo para poder considerar, para poder evaluar
las afectaciones que puedan ocurrir a las especies. De manera que más o menos estos son estudios que tardan alrededor de 5 años. ¿Es correcto, Marvin? ¿verdad? Bueno, sí, es como más bien como decir, es como un consenso de un simposio, ¿no? Año con año cada investigador, cada especie está sacando sus conclusiones de acuerdo a sus estudios, pero no se puede ver tendencias en poco tiempo, entonces tienes que dar un tiempo prudencial para comenzar a ver alguna tendencia de algo o ver si ya se mira mejoría en algo. Ok, estos son estudios independientes, es decir, no sé, por ejemplo, Marvin se dedica al estudio de las ranas patas coloradas, por decir alguna cosa, y esa es la especialidad, y Marvin publica los resultados de sus estudios cada tanto tiempo. Es más o menos así el asunto. Así es, uno recopila lo que hacen todos los investigadores en general, no solo uno, y en base a eso se sacan las conclusiones o se llega a consensos donde no hay suficientes estudios. Ok, entonces este es un esfuerzo multitudinario de alguna manera desde la ciencia, procurando la protección, bueno, la alerta y protección de las especies, en el caso de Nicaragua, de las especies más afectadas en el país. ¿Qué se está haciendo en este momento? ¿Para dónde vamos? ¿Hacia dónde se está caminando? Mire, la principal causa de la extinción de las especies en Nicaragua es el cambio de uso del suelo. Entonces, que las zonas que son áreas naturales se conviertan en otra cosa. Usted se fija cuánta denuncia ambiental hay todos los años por el tema del tráfico de madera. Y las personas que viajamos, que viajan fuera, que se mueven en el país, no necesitan ver un mapa para saber que hay zonas que antes eran bosques que ahora ya no lo son. Entonces, desde ese punto de vista, yo le puedo decir de que no se ve alentador el panorama. El tráfico de especies, si usted entra a un mercado, entra al Oriental, entra al Güembe, va por las playitas, etcétera, aquí en los mismos semáforos la gente sigue comercializando especies silvestres. Entonces eso no ha acabado, eso continúa, entonces podemos decir que tampoco podemos hablar de un panorama alentador desde ese punto de vista. Y tenemos una amenaza que está encima, a la cual no podemos acusar de todos los males, pero que es una amenaza que es el cambio climático, el cual afectaría potencialmente a algunas especies. Y eso tampoco se está deteniendo, porque eso a nivel internacional, usted sabe que no se ha llegado a un consenso real para la reducción de emisiones de manera efectiva. Esto significa que podríamos esperar en una eventual próxima edición de Lista Roja nuevas especies entre los lugares más críticos, digamos, entre los números más críticos, con mayores riesgos para la extinción. Habría que ver, ¿verdad? A lo mejor se mantienen los números. Personalmente yo trabajo con aves. Personalmente, desde que hicimos la última evaluación para acá, yo no he visto un gran cambio, pero sí hay una pérdida forestal. Pero todavía no podemos asegurar que ya estamos en extinción, todavía sigue estando en peligro crítico. Entonces, para las especies de peligro crítico yo no veo cambio a la fecha, honestamente, pero habría que ver un par de años más que pasan. Ok, ciertamente la principal responsabilidad para la protección y cuidado de nuestro medio ambiente y por supuesto de las especies, incluido el ser humano, recae sobre el Estado y en este sentido sobre el gobierno. Sin embargo, de alguna manera todos tenemos alguna responsabilidad. Como una de las principales causas es el cambio de uso de suelo, ¿verdad? Principalmente de bosque a usos productivos, ya sea para la siembra o para el ganado, para la producción agrícola o para la producción ganadera principalmente, además pues de la comercialización de madera. Pregunto, ¿desde jóvenes ambientalistas ha habido encuentros con asociaciones de productores para alertar sobre esto que está ocurriendo? Los jóvenes ambientalistas tienen una relación buena con muchas organizaciones que realizan productores a gran escala.
Y yo puedo decirle que yo siento de que hay apertura. Lo que pasa es que estos cambios no son automáticos, obviamente requieren cierto grado de tecnificación también. Y lo que más importante va a ser es ver en los próximos años, habría que esperar un par de años, ver ya los efectos de estos cambios que se van a poder realizar. Pero sí ha habido acercamiento, la Feria de la Tierra es una forma de acercamiento con todas estas empresas e industrias en las cuales se trabaja con ellos el tema y se les dice acerca de la necesidad de, etcétera. Y entonces sí ha habido. Ok, bueno, quiero agradecerle, Marvin, que haya estado con nosotros en esta edición de Adelante Nicaragua, conversando sobre este tema, un tema que podría parecer no tan importante. Lo cierto es que es vital, me parece a mí, para la supervivencia de la misma humanidad. Así es. Lo que pasa es que a veces se nos olvida que la supervivencia de la especie es la supervivencia de nosotros, ¿verdad? Sí. Bueno, muchísimas gracias, Marvin Torres. A usted, muchas gracias a usted. Sí, Marvin Torres, biólogo, docente de la Universidad Centroamericana UCA y consejero de Jóvenes Ambientalistas. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.